Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a esta nueva videoclase. Como sabrán, la materia es literatura. Mi nombre es Adriana Pereira. Esta es una clase dedicada a quinto año. Y como les pongo acá en el título, el tema que vamos a trabajar hoy es el boom latinoamericano y a su vez el realismo mágico. Vamos a avanzar. Bien, antes de empezar de lleno con el tema del boom latinoamericano y del realismo mágico, quisiera hacer un breve repaso como para que estemos orientados y ubicados en la materia de quinto año. Ustedes saben que en lo que es la materia literatura, a lo largo del ciclo superior, es decir, cuarto, quinto y sexto año, la materia se divide en cosmovisiones. Al principio de año habíamos hablado que una cosmovisión era esto de una forma de entender la vida, una forma de entender el mundo, la existencia, ¿sí? Y en quinto año particularmente lo que nos toca tratar es, como les pongo acá en el esquema, la cosmovisión realista, la cosmovisión fantástica y maravillosa y la cosmovisión siempre dentro del corpus de obras que son de autores americanos y argentinos, ¿sí? Entonces, lo que es cosmovisión realista ya lo estuvimos trabajando en clases anteriores y ahora entraríamos en lo que es la cosmovisión fantástica, maravillosa, mágica también suele llamarse. La característica central de este tipo de cosmovisión que vamos a abordar es que siempre las obras presentan un ambiente normal, real, cotidiano, y de pronto en ese ambiente, en esa atmósfera real, irrumpe un hecho extraño o irrumpen elementos sobrenaturales. Y eso es lo que transforma ese ambiente cotidiano y normal y común en algo fantástico o en algo maravilloso. Frente a esa irrupción de algo sobrenatural, de algo extraño, puede haber dos alternativas de cómo se pueden llegar a tomar eso extraño y eso sobrenatural. Yo acá por eso les pongo estas dos flechitas. Puede que eso sobrenatural cause asombro, tanto en el lector como en los mismos personajes de la obra, y se intenta explicar de alguna manera, darle algún tipo de explicación, ya sea racional, científica y lógica, o simplemente dando esa cuestión sobrenatural, pero siempre tomándola con asombro, como que es algo que realmente no podría ocurrir. En cambio, otra postura es tomar el elemento sobrenatural, ese elemento extraño, con total normalidad, con total naturalidad, como que es parte de la misma realidad. Y ahí justamente es donde entramos en este tema del realismo mágico que nos ocupa en la clase de hoy. Bueno, eso con respecto entonces a lo que es la cosmovisión fantástica, y luego más adelante vamos a seguir con la cosmovisión de ciencia ficción, que básicamente es siempre obras planteadas en un futuro posible, siempre muy relacionado con todo lo que es el avance tecnológico, el avance científico, cómo podría llegar a ser el futuro de la humanidad de acá a unos cuantos años. Pero eso es tema de clases posteriores. Bien, vamos a avanzar entonces con lo de ahora. El boom latinoamericano. Y yo acá les pongo la fotito de una bomba, ¿no? Que explota, porque justamente tiene que ver un poco con eso. Se trató de una explosión. Vamos a ver un poquito más en detalle. Acá les hago otro esquema. El boom latinoamericano se puede definir como un fenómeno literario. Sin embargo, también hay definiciones que lo encuadran como un fenómeno, editorial. Un montón de editoriales conocidas, no solo en América, sino a nivel mundial, se interesan en publicar las obras de los escritores latinoamericanos. Entonces, por eso, ahí tienen al boom latinoamericano como un fenómeno editorial. Pero en realidad yo preferiría dejarlo con, ¿sí? Es un fenómeno entonces literario que ocupa las décadas aproximadamente del 60 y del 70 en lo que es Latinoamérica. ¿Y por qué se llamó el boom? Porque justamente implicó una explosión, una expansión, un auge de lo que es la literatura de autores americanos, que ya
salió del ámbito y del límite estricto del continente americano y logró conquistar al público europeo y de Estados Unidos. Es como que la literatura propia de acá de Latinoamérica se expande, explota al resto del mundo y conquista a otras zonas como ser Europa y Norteamérica, y las obras empiezan a tener una circulación masiva, porque las editoriales, autores y las obras de estos autores gustaban al público europeo y norteamericano, se interesaron en publicarlas y en darle esta circulación masiva. Y estamos hablando de autores hoy en día súper conocidos. El boom latinoamericano, esta explosión de la literatura de Latinoamérica, a diversos autores. No es uno solo, sino que son muchos los que ocupan este boom. Sin embargo, se considera a un autor como el precursor, el que inicia esto del boom latinoamericano. Sin embargo, aunque él fuera el precursor, hay otros autores más específicos que sí se identifican exclusivamente con este fenómeno del boom. Y acá se los puse los principales: Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Juan Rulfo y Miguel Ángel de Asturias. ¿Sí? Esos son los 4 autores así como destacados y exponentes de este movimiento del boom. Tienen diferentes, por supuesto, que ahora los vamos a charlar un poco, pero en realidad todos los autores del boom, no solamente estos 4, sino en general los escritores del 60 y del 70, todos comparten algunas características generales en común. Y lo fundamental, bueno, yo acá les puse 3 de las principales. Lo general es que todas las obras usan la perspectiva simbólica. ¿Esto qué significa? Que van a tratar de mostrar ciertos aspectos de la realidad, hacer de una manera directa. Lo que caracteriza a los autores del boom latinoamericano es lo simbólico, lo alegórico, mostrar la realidad desde lo fantástico, no como eran otros estilos literarios, por ejemplo el realismo. ¿Sí? Dando lo simbólico, siempre dando a entender, pero no diciéndolo directamente y abiertamente. Entonces lo que es la perspectiva, que a veces se torna fantástica, a veces se torna mágica, a veces usa mucha alegoría para dar a entender ciertas cosas, son cuestiones que hacen al estilo y tienen en común todos estos escritores. Por otro lado, ya desde el contexto, tenemos que las décadas del 60 y del 70 en Latinoamérica son periodos a nivel social y político complicados. Por lo tanto, que otra característica de estos autores del boom va a ser una postura crítica y una postura que se opone a todo lo que son las dictaduras y las tiranías políticas que se dan en la época en diferentes lugares de Latinoamérica. Del 70, bueno, Argentina vivió el último golpe militar, que fue por ahí el más terrible, también en este contexto de dictaduras latinoamericanas que se da en este periodo. Y por otro lado, que también les coloco acá en el esquema, es que todos tienen la intención de alguna manera de mostrar aspectos de la realidad latinoamericana, ¿sí? Pero siempre, como les dije, no muestra directa y de forma concreta, sino a través de lo simbólico, a través de lo alegórico, a través de lo fantástico. Bien, vamos a continuar entonces con la próxima diapositiva. Esto es como un pantallazo. Perdón, me estoy olvidando de algo importante antes de pasar a lo siguiente. Que decíamos que el boom latinoamericano era un fenómeno literario que abarca diversos autores, pero estos autores, dije, tenían diferentes estilos, y por eso a otra flecha les coloco esto que abarca diversas corrientes, ¿sí? Porque no es un estilo. Y tenemos 3 particularmente, 3 corrientes. Por un lado, lo que es el realismo mágico, que es positivas. Por otro lado, lo que es el género, y por otro lado, lo que es el movimiento de lo real maravilloso. Este movimiento de lo real maravilloso suele a veces confundirse un poco con el realismo mágico. Sin embargo, el concepto de lo real maravilloso es un concepto que pertenece al escritor Alejo Carpentier, fundador o el precursor de este boom latinoamericano. El concepto de lo real maravilloso es un estilo muy particular, creado, refiere a la idea que la propia realidad de Latinoamérica es maravillosa en sí misma. Maravillosa en el sentido de asombrosa, de extraña,
¿sí? Misma, como que no hay que andar agregándole nada porque en sí mismo la realidad ya de por sí es esta cuestión extraña, es esta cuestión maravillosa, ¿sí? Y se diferencia un poco de lo que es el realismo. Próxima diapositiva, en donde si bien se toman elementos extraños y sobrenaturales, es como que hay una separación. Se trata de la misma realidad, pero hay como un contraste. Ahora ya lo vamos a ir viendo. Bueno, vamos a seguir avanzando un poquito más con la próxima diapositiva. Y ahora sí nos vamos a meter de lleno en este estilo literario, en esta corriente literaria que se llamó el realismo mágico y que tiene como principal representante a Gabriel García Márquez. Bien, yo acá les hice este esquema, esta lista en realidad, con las principales características que tiene esta corriente literaria del realismo mágico. En primer lugar, el género narrativo, todo lo que son cuentos y novelas. En realidad esto del género narrativo es característico de todo el boom, ¿sí? Todos vieron que recién dijimos que el boom latinoamericano incluía 3 movimientos literarios fundamentales: el realismo mágico, la literatura fantástica y lo real maravilloso. Estos 3 corrientes, estos abarcan lo que es el género narrativo. En general es perteneciente al género narrativo, en lo que es cuentos un poco más extensos o cuentos cortos y en lo que son novelas, ¿sí? Y obviamente el realismo mágico también se incluye en este género narrativo. Característica súper central de este movimiento es el hecho de, en una atmósfera real, normal, la presencia de hechos y elementos sobrenaturales, de hechos mágicos, de cosas extrañas, de cosas que no podrían ocurrir supuestamente en la realidad normal, común y cotidiana. Esta es la característica central, la incorporación de elementos mágicos y sobrenaturales. Y ligada a esta característica central tenemos otra, que es que todo eso sobrenatural, todos esos elementos mágicos y extraños son tomados con total normalidad. Los personajes de las obras no se asombran ante esos elementos sobrenaturales, lo toman como parte de lo cotidiano, como parte de algo natural. Y en cambio, las cosas comunes, cotidianas, normales, son tomadas con asombro. Es como que algo común y cotidiano para nosotros asombra, sorprende, es parte de algo extraño. Es como la inversión de estas dos cuestiones: lo sobrenatural tomado con total naturalidad y lo común tomado con asombro. Esto es un poco el eje siguiente del realismo mágico. Por otro lado, como es una corriente propia de Latinoamérica y que de hecho lleva parte de la realidad latinoamericana, la expande a través de esto del boom latinoamericano a otras zonas, trata un poco de mostrar lo que son las raíces latinoamericanas. Y en este sentido también las obras vamos a ver que incluyen mucho de lo que son, como les pongo acá, las supersticiones y las creencias populares propias de Latinoamérica, ¿sí? Otra característica importante, el relato rompe con la linealidad temporal. Estamos muy acostumbrados por ahí a cuentos y a novelas que siguen un orden cronológico, un orden lineal del relato, empezando por un principio, se desarrolla todo y luego viene el final. Bueno, en el realismo mágico, esa linealidad. Y hay permanentemente avances en lo que es el relato, en lo que es la narración. Eso es otra característica importante. Por otro lado, como recursos de escritura centrales que utiliza el realismo mágico, tenemos la incorporación de muchas descripciones, porque justamente al incorporar tanta descripción se recrea esta atmósfera de lo real, en donde en medio de lo real surge lo sobrenatural, pero que es tomado con total naturalidad. Y otro recurso también es la hipérbole. La hipérbole, recordemos que es un recurso literario, por ahí ustedes lo conocen más por el lado de la poesía, pero que también se utiliza en la prosa, medida, ¿sí? Algo exagerado pero al extremo. Esa es la hipérbole. Y por último, otra característica importante es la incorporación de diferentes voces, de diferentes perspectivas sobre lo narrado.
Es decir, bueno, retomando lo último que habíamos visto, dentro de las características de esta corriente del realismo mágico, decíamos que está esto de las diferentes perspectivas sobre lo narrado. Quiere decir que si bien existe un narrador que lleva el hilo de la historia, se van incluyendo diferentes voces narrativas que tienen una perspectiva que se cuenta en la historia. Bueno, estas serían las características, así como más relevantes y centrales, de lo que es este movimiento literario del realismo mágico. Vamos a avanzar un poco y nos vamos un poco con la obra literaria que es hito de este realismo mágico. Habrán escuchado el nombre seguramente, que se llama 100 años de soledad. 100 años de soledad es una novela muy famosa, ya les digo, es como la obra exponente, la obra principal que representa a este movimiento del realismo mágico. Y es una obra escrita, que bueno, acá les pongo la imagen, del escritor Gabriel García Márquez, que también tiene otras obras muy, muy famosas, pero bueno, esta es como la novela principal de su trayectoria. Bien, en las actividades que les propongo para este trabajo, les propongo justamente leer un pedacito, un fragmento de esta novela. Básicamente, esta novela, 100 años de soledad, cuenta la historia de lo que es la familia Buendía a lo largo de 7 generaciones de esta familia. Y toda la historia se desarrolla en un lugar imaginario que es el pueblo de Macondo. Que este pueblo de Macondo fue fundado por dos integrantes de la familia Buendía, que en realidad eran una pareja, un matrimonio de primos, que se casó con mucho temor porque se decía que por ser primos iban a tener un hijo con cola de cerdo. Bien, que luego al final de la obra se cumple esta profecía. Entonces, bueno, decíamos que la novela se desarrolla en este lugar que se llama Macondo, es un pueblo imaginario, es un pueblo que se presenta como solitario, aislado del resto del mundo. De hecho, las únicas noticias que reciben desde el exterior, desde los otros lugares del mundo, es a través de una serie de personajes que son los gitanos, que traen las novedades tecnológicas y las noticias a este pueblo de Macondo. Es como un pueblo que está aislado y siempre gira en torno a estas 7 generaciones de la familia Buendía. Existe unos pergaminos, unos escritos, en donde se anuncia toda la historia de esta familia Buendía a lo largo de todas las generaciones. Sin embargo, estos pergaminos solo podían ser descifrados por el último descendiente de esta familia Buendía. Pero en esos pergaminos ya de antemano está escrita cómo va a ser toda la vida y toda la descendencia y todos los integrantes de esta familia Buendía, qué es lo que va a pasar en Macondo. O sea, ya es como una profecía que está escrita de antemano. Y vemos que al final de la novela, cuando el último descendiente despliega los pergaminos y los descifra, se da cuenta de que todo lo que está escrito en los pergaminos es lo que verdaderamente sucedió a la familia Buendía y sus diferentes generaciones y al pueblo de Macondo en general. Es como una profecía escrita de antemano. La característica de esta novela, por incluirse dentro de lo que es el realismo mágico, es la presencia de muchos hechos sobrenaturales. Y como decíamos anteriormente, todos estos hechos y estas cuestiones sobrenaturales y extrañas son tomadas con total normalidad. Por ejemplo, tenemos en esta obra personajes que retornan de la muerte, es decir, muertos, pero que interactúan con los vivos, y esta interacción entre vivos y muertos es tomada con normalidad, no genera mayor asombro. Otra cuestión sobrenatural muy característica de la novela es la peste del insomnio, por la cual todo el pueblo permanece días y días sin dormir, un insomnio generalizado. Pero llega el punto, al principio sí, se extrañan un poco, les parece raro, pero ya al final como que lo incorporan y lo toman con total normalidad, este hecho de no dormir y que no sea cuestión de una persona, sino del pueblo entero. Otro hecho sobrenatural que se presenta
relacionado un poco con este recurso de la hipérbole que yo les mencionaba anteriormente, es el diluvio, una lluvia que dura más de 4 años. Es impresionante, pero bueno, en la novela se toma así, un diluvio que dura más de 4 años y ya la gente misma del pueblo, como llovía y llovía y llovía, lo toman como algo natural y empiezan a reformar sus actividades cotidianas y adaptarse a eso de la lluvia permanente durante años, ¿sí? Entonces, bueno, es una novela muy rica en todo lo que son cuestiones extrañas y cuestiones sobrenaturales, pero que ya les digo, son tomadas con total normalidad y con total naturalidad, y es más, están narradas como parte de la misma realidad, ¿sí? El narrador no las cuenta como algo extraordinario, como algo que tenga que causar aparte de lo cotidiano que vive esa familia. Bueno, hacia el final de la novela, finalmente se concreta esta profecía de que nace el bebé con cola de chancho, y hacia el final de la novela se descifran estos pergaminos y se advierte que en esos pergaminos ya estaba escrito 100 años antes todo lo que iba a ser la historia de la familia Buendía y todo lo que iba a ser la historia del pueblo de Macondo. Y finalmente la novela termina con un vendaval, una especie de huracán que arrasa con el pueblo de Macondo, lo destruye por completo de su fundación. Y de ahí un poco el sentido del título de 100 años de soledad, porque a la fundación se destruye el pueblo de Vigo. El tema de la soledad también tiene que ver un poco por esta cuestión de la sensación que nos da de que este pueblo estaba como aislado, como detenido en el tiempo, mientras que el resto del mundo seguía avanzando. Estamos en una época, este pueblo como que permanecía aislado y detenido en el tiempo, ¿sí? Ese es un poco el sentido del título. Bien, es una novela larga. Es una novela un tanto complicada para leer porque incluye muchos personajes. Es como que hay que retener en la memoria quién era cada uno, porque hay muchos nombres, muchos personajes. Pero bueno, si en algún momento gustan y disponen del tiempo, es realmente una obra que les recomiendo poder leer con tranquilidad. Es una obra muy rica y muy representativa de lo que es la novela latinoamericana. Bien. Avanzando un poco con esta videoclase para que no se haga muy extenso, vamos a meternos un poco en lo que son las actividades que les propongo para este tema. Pasar a la próxima diapositiva. Y acá tenemos, en la actividad número 1 que les estoy proponiendo, es poder buscar en internet. Bueno, yo puse en internet, pero si tienen libros de literatura, también lo pueden buscar en libros de literatura. Investigar, en definitiva, características y datos del realismo mágico que les permitan poder completar este esquema, ¿sí? Que en el trabajo está para completar. De hecho, con la información que les estoy presentando en esta videoclase, yo creo que tranquilamente están en condiciones de poder completar este esquema, pero bueno, por eso les pongo buscar información, buscar datos, mayores aportes a los que pude haber dado en estos breves minutos. La idea un poco de este cuadro es sintetizar lo que fue el realismo mágico. Por eso acá les pido, es como para colocar una definición, les pido que contextualicemos la época y el lugar en que se desarrolla este movimiento del realismo mágico. ¿Quiénes son los autores? Por supuesto que aquí incorporamos a Gabriel García Márquez, ¿no? Con esta obra que estamos trabajando, 100 años de soledad. Pero como dije anteriormente, hay otros autores. El realismo mágico, si bien está identificado con Gabriel García Márquez, no es el único que se dedicó a este estilo de literatura. Y por otro lado, poder incorporar, sintetizar lo que son las características centrales, que es un poco lo que veníamos charlando en las diapositivas anteriores. Este esquema entonces les va a servir como para que ustedes resuman toda la información, la esquematicen y de esa manera les sea más sencillo después poder estudiarlo. En lo que es la actividad número 2, les propongo la lectura de un pequeño fragmento de esta novela. Ya les digo, es una novela bastante larga, con una lectura un tanto difícil, por eso seleccioné simplemente un fragmento para este trabajo. En la actividad número 3 les propongo una serie de consignas que van a tener que ir resolviendo en base a la lectura de ese fragmento, ¿sí? En primer lugar, indicar qué tipo de narrador presenta la historia
y explicar, bueno, cómo se dieron cuenta. En este sentido, si quieren pueden copiar alguna pequeña frase, algún pequeño fragmento para justificar qué tipo de narrador presenta esta novela 100 años de soledad, ¿sí? Estamos hablando siempre del narrador en general, porque por ahí después en alguna parte de la novela se incorporan otras voces narrativas, pero sin embargo hay un narrador general que lleva el hilo de toda la historia. La consigna número 2, van a tener que relacionar los personajes que aparecen en el fragmento que tienen que leer con estos tres conceptos: el concepto de ciencia, de milagro y de magia, ¿sí? Y explicar por qué relacionan a tal o cual personaje con estos conceptos, ¿sí? En el punto número 3, exponer en forma de lista, para que sea más esquematizado, los sucesos sobrenaturales que se mencionan en este fragmento. Yo recién les explicaba que la novela está plagada de elementos sobrenaturales y de sucesos extraños que son tomados con total normalidad. Bueno, en el fragmento que seleccioné para que puedan leer, hay específicamente algunos hechos sobrenaturales, que es lo que quiero que puedan identificar. Explicar por qué la obra en general, más allá del fragmento que les propongo, por qué la obra en general se puede encuadrar en esta corriente del realismo mágico. Eso lo van a poder resolver teniendo en cuenta las características de la corriente. Por eso en el punto número 1 les pido que esquematicen y sinteticen lo que son las características, lo que es la corriente del realismo mágico. Y en base a esas características van a poder definir por qué esta obra, qué características presenta esta obra, por la cual se inscribe en esta corriente del realismo mágico. Y por último, consigna 5, explicar un poquito, a partir de lo que leen en el fragmento, cómo se podría describir cómo es el pueblo este de Macondo, ¿sí? ¿Qué características presenta? Quizás en el fragmento no encuentren puntualmente características como para copiar y pegar, digamos, pero sí les va a dar a entender, como para que ustedes puedan deducir cómo era este pueblo de Macondo, qué características tenía, cómo era el espacio, ¿sí? Les va a dar indicios el texto para que ustedes tranquilamente lo puedan resolver. Y por último, ya como actividad de cierre, les pido acá sí que apelen a su imaginación, que apelen a su actividad de escritura, que dejen volar, ¿sí? Un poco la mente. Y lo que les pido en esta actividad de cierre es que puedan escribir un pequeño suceso, un pequeño escrito, no tiene por qué ser muy largo, pero lo que les pido es que pueda incluirse en el fragmento leído de soledad. Es decir, van a tener que inventar un hecho sobrenatural, un suceso de acuerdo a lo que viene contando este fragmento. Imagínense que en ese fragmento ustedes tienen que incluir un nuevo suceso sobrenatural. Eso es lo que les estoy pidiendo, ¿sí? Que puedan escribir y que puedan imaginar un hecho sobrenatural que pueda incluirse en ese fragmento que leyeron. Por lo tanto, tiene que estar acorde a los personajes que se presentan en ese fragmento, acorde a la historia, acorde a los hechos que se van desarrollando en ese fragmento que les voy a dar para leer, ¿sí? Esa es como actividad de cierre. Por supuesto que es individual, por supuesto que pueden dejar volar su imaginación y dedicarse a escribir, siempre y cuando tengan en cuenta el contexto, la historia que se cuenta en ese capítulo que les doy para leer, ¿sí? No es que van a inventar cualquier cosa, sino algo que se puede incorporar en ese fragmento, en ese club. ¿De acuerdo? Bueno, creo que hasta acá damos por terminada lo que es esta videoclase. Recordemos el tema que estamos tratando, es el boom latinoamericano como fenómeno literario de expansión, de auge de la literatura latinoamericana y de los escritores latinoamericanos, que salió un poco de los límites del continente y se expandió y logró conquistar el público europeo y norteamericano. Dentro de ese contexto del boom latinoamericano encontramos la corriente del realismo mágico, cuyo exponente es el escritor Gabriel García Márquez, y como obra representativa tenemos a 100 años de soledad, que es sobre la obra que tienen que hacer el trabajo. Me despido, espero haber sido clara y nos encontramos en la próxima videoclase.